eso? Bueno, pues después del Congreso, es verdad que cuando uno pone en marcha o se pone en marcha el relevo, después de hablar con muchos compañeros, animarte a dar el paso, formar el equipo, que es una cosa complicada, ¿no? Al final el ámbito federal no tiene nada que ver con el ámbito provincial o regional. Hay que establecer muchos equilibrios, que todo el mundo se sienta lo más cómodo posible. Ha sido un proceso complicado, pero también a su vez enriquecedor, ¿no? Donde he aprendido también mucho en estos meses previos al Congreso. Y una vez que ha pasado todo y, bueno, después de esta primera semana, como quien dice, que lo hará mañana, hasta cierto punto incluso abrumado, ¿no? Por el cariño de mucha gente de la propia provincia de Jaén, que solo de la provincia de Jaén pues subieron 3 autobuses completos de gente, ¿no? De invitados para la clausura, 2 de mi pueblo, de Alcalá Real, otro de Arjona, que abarrotaron, ¿no? Junto con los delegados invitados de los territorios que había, más de 600 personas lleno absoluto en el salón de actos de la UGT en Madrid. Y no solo, ya te digo, no solo allí, sino después, hasta todavía, pues muchos mensajes, muchas llamadas, muchas muestras de cariño. Como te decía, una mezcla de abrumado y sobre todo de gran responsabilidad, el que la confianza que desde dentro y fuera de la organización pues está puesta en la candidatura que yo encabezo, en mi persona como secretario general. Hay muchas expectativas puestas y con esa responsabilidad grande de no defraudar y de estar a la altura de las grandísimas expectativas que me hacen llegar por muchas vías, ¿no? Que tienen puestas en nosotros. Cuando te presentas con una candidatura única, bueno, pues como te digo, visto desde fuera puede parecer fácil, ya digo que no, ni mucho menos, porque hay que trabajar esa unidad a la que llegábamos al Congreso y con la que hemos salido todavía mucho más reforzados, y ese apoyo prácticamente unánime pues es lo que hace que tengamos, bueno, el apoyo del conjunto de la organización, y te da aún más ganas y más ilusión por el trabajo, por continuar el trabajo que desde hace ya prácticamente 40 años la UPA a nivel nacional viene haciendo, ¿no? Bueno, venimos hablando de agricultura familiar desde hace ya un tiempo, porque es la que a nuestro juicio hay que potenciar y proteger por parte de fundamentalmente todas las administraciones, ¿no? El escenario en el campo no es el mismo que el que había hace 20 años. Ahora mismo estamos conviviendo, coexistiendo con otras formas de titularidad de las explotaciones, grandes corporaciones que ven, o fondos de inversión que ven la alimentación como un valor seguro en su rentabilidad, y eso está haciendo, bueno, pues que acaparen tierras, que acaparen agua, supone también un freno para la incorporación de jóvenes y de alguna forma un cambio de modelo al que no podemos permanecer impasibles, ¿no? Sino que la agricultura familiar, que es ese modelo que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la agricultura, porque como digo, de aquí para atrás ha sido la mayoritaria, no la mayoritaria, la que ha monopolizado el tablero de juego. A día de hoy es la mayoritaria, pero tenemos el riesgo de esas nuevas formas de agricultura sin agricultores. Bueno, pues como te digo, ese modelo de agricultura ganadera familiar está en riesgo, tiene más debilidades que pueda tener otras formas de titularidad de esas explotaciones, ¿no? Y por eso hay que protegerlos. ¿Qué beneficios tienen? Me preguntaba. Bueno, pues evidentemente una explotación familiar dentro de que, lo primero, ¿no? Producimos de una forma mucho más sostenible que otras formas superintensivas, etcétera, que podamos pensar. Hacemos un uso de los recursos mucho más sostenible, tanto del agua como de los fitosanitarios, los fertilizantes, el manejo del suelo. Gestionamos el territorio de una forma mucho más sostenible. Cuando vienen episodios complicados, que lamentablemente de forma recurrente los tenemos en el campo, pues bueno, a pesar de que vengan mal dadas, ese modelo familiar tenemos mucha más resiliencia, ¿no? Que es un término ahora muy de moda, ¿no? Aguantamos peor esas malas coyunturas, y también, fundamental, que la economía que generan esas explotaciones familiares se quedan en el medio rural. Además de esquilmar los recursos, estas formas nuevas que han desembarcado en el sector
recursos naturales, me refiero, los recursos económicos tampoco redundan en el medio rural como lo hacen las explotaciones familiares. Estas grandes corporaciones, fondos de inversión, en el mejor caso tributan en España, incluso fuera de ella, ¿no? Y en el caso de las explotaciones familiares, pues todo lo que la economía que generan se queda en el medio rural de forma mayoritaria, ¿no? Se da trabajo a la gente del pueblo, se invierte en la comarca, se amplía o se moderniza la explotación, bueno, con los recursos, con los medios que tenemos más cerca, ¿no? Entonces, son todo parabienes, pero con una dificultad de coexistir con esas nuevas formas de agricultura que tienen que venir, como te digo, protegidos por parte de las administraciones, y el conjunto de la sociedad tiene también que ser consciente que, bueno, que no podemos perder esa garantía de las explotaciones familiares, porque los otros modelos, en cuanto no les salgan las cuentas, pues no van a dudar en recoger los aperos, como se dice en el campo, e irse a otro sitio, ¿no? Sí, de hecho es una normativa en la que tenemos puestas muchísimas expectativas desde el conjunto de la organización, que venimos demandándola desde hace muchos años, que tuvimos la primera gran noticia en el discurso de investidura de Pedro Sánchez al inicio de la actual legislatura, que se la hemos exigido y que afortunadamente, efectivamente, el primer día de nuestro congreso, en la inauguración, cuando el ministro Planas tomó la palabra el pasado 19 de febrero, su regalo, entre comillas, que traía al Congreso era precisamente anunciar que se iniciaba esa ley, que empezaba a andar esa ley de agricultura y ganadería familiar en el ámbito nacional. Tenemos muchas expectativas, hemos hecho ya numerosas aportaciones a qué debe de recoger ese texto legal, y tiene que ser una referencia a nivel nacional, tiene que ser una referencia de protección, de discriminación positiva hacia las explotaciones familiares, y además servir también de paraguas del cual deben también colgar normativas autonómicas en esa línea, ¿no? Andalucía no tiene una ley de agricultura y ganadería familiar. Castilla-La Mancha, por ejemplo, sí la tiene. Bueno, pues teniendo esa normativa nacional, será más fácil que los territorios, en este caso las comunidades autónomas que aún no han apostado por una normativa en esta línea, pues lo hagan. En ese marco legal tiene que haber una discriminación positiva para las explotaciones familiares, y eso abarca a todas las políticas, desde la PAC, desde el acceso a la tierra, el acceso al agua, la incorporación también de mujeres a las explotaciones familiares, a los órganos de dirección, por ejemplo, de empresas o de cooperativas en el medio rural, también una apuesta por esas infraestructuras que son básicas para seguir viviendo en nuestras comarcas, en nuestro medio rural, que tiene que ser un medio rural vivo. Bueno, como digo, dentro de esa amplitud, de esos objetivos, a la hora de llegar a lo concreto en lo que estamos trabajando, lo que estamos aportando, y bueno, vamos a hacer ese seguimiento para que sea una ley útil, que no sea una ley de cara a la galería, sino que tenga medidas concretas, específicas, también, por ejemplo, en el marco de la aplicación nacional de la PAC, ¿no? Que ya estamos viendo el próximo marco, el marco 2027-2032, pues tiene que potenciar medidas que mejoren la situación de las explotaciones familiares, como sea el pago redistributivo, más presupuesto para la ayuda asociada, rebajar el techo máximo de ayuda, unos ecoregímenes fáciles de poner en marcha por agricultores y ganaderos de explotaciones familiares. Bueno, pues por ahí tienen que ir las líneas, claro. Bueno, al final uno, aunque tiene que tener una visión federal dentro de la nueva responsabilidad, uno viene de donde viene, y lo que no va uno a renunciar ni mucho menos a sus principios ni a lo que cree más justo. Y dentro de las diferentes temáticas, el olivar tradicional ha sido santo y seña de la UPA de Jaén, de la UPA de Andalucía, y de los tiempos en los que yo he formado parte de ambas comisiones ejecutivas como secretario general. Hemos trabajado a favor del olivar tradicional y hemos conseguido buenos resultados. Por ejemplo, la ayuda asociada en la PAC presente al olivar con dificultades era imposible, no se había conseguido nunca en anteriores marcos. Había países como Italia que la tienen desde hace ya mucho tiempo. Yo recuerdo que en el año 2016 la única organización agraria que en la puerta del Ministerio nos manifestamos pidiendo la inclusión de la ayuda asociada, que en ese momento era posible, fue la UPA. No se consiguió entonces, y después de trabajar mucho para que eso fuese una realidad, desde el año 2023 tenemos un presupuesto cerrado de 27 millones de euros específico para el olivar con mayores dificultades. ¿Hemos conseguido el objetivo? Hemos conseguido parte. Hemos conseguido que se incluya un sector nuevo, como es el olivar con mayores dificultades, en la ayuda asociada. ¿En qué vamos a trabajar ahora? En que ese presupuesto aumente significativamente. Ya no tenemos que trabajar para que se incluya, que quizás es lo más difícil. Una vez que está dentro, tenemos que trabajar
primero, para que a nadie se le ocurra, a ningún gobierno se le ocurra sacarlo, eso no entra dentro de ninguna cabeza razonable, pero sí mejorar el presupuesto. También en la diferenciación, en materia de diferenciación de aceite de oliva, ya pusimos en marcha la diferenciación y en el lineal de alguna gran distribución hay aceite que en la etiqueta pone claramente que es de olivar tradicional y eso está teniendo un gran éxito comercial y nos ha abierto la puerta para continuar trabajando en esa línea con socios tan importantes como pueda ser la Universidad de Jaén, Lidl, Migasa, Icerti. Hemos exportado a varios países de Europa ese aceite de oliva de olivar tradicional y bueno, son dos ejemplos de lo que te estoy comentando, ¿no? Del trabajo que hemos hecho y evidentemente el que se va a continuar desde el ámbito federal a favor del olivar tradicional, desde mi punto de vista, como no puede ser de otra manera, porque es, digamos, el cultivo que aun teniendo que tener esa visión federal, pues siempre me va a ocupar gran parte de mi tiempo. Bueno, un balance positivo en cuanto a producción, pero agridulce en cuanto al comportamiento de los mercados. Una mezcla de sensaciones, que yo creo que es la que compartimos los miles de olivareros de esta provincia, ¿no? Evidentemente, nada tiene que ver la campaña que de forma inminente se da por finalizada con las dos que hemos tenido anteriormente, donde no había cosecha, ¿no? Hemos tenido una cosecha media, una cosecha normal, ni mucho menos una cosecha récord, pero lo que sí hemos visto es como al inicio de la recolección, a principios del mes de diciembre, cuando se generalizó la campaña de recolección, pues se provocó un hundimiento de precios absolutamente artificial y sin ningún tipo de razón objetiva y venimos arrastrando esa caída tan brusca que todavía nos está costando remontar, ¿no? Esperemos que en las próximas semanas, en los próximos meses, esa tendencia suave pero al alza que por momentos parece que se está volviendo a dar, se concrete, porque no tiene ningún tipo de razón, con los datos en la mano, en cuanto a producción, disponibilidades, demanda, de comercialización, etcétera, pues que no tengamos un precio como mínimo a partir de los 5 euros para la menor de las calidades, para el lampante, y a partir de ahí creciendo hasta superar en mucho esa cifra para los excelentes vírgenes extra que hemos producido este año. Sí, hay que estar atentos, evidentemente, a la evolución que tienen los mercados, a la evolución que tiene también la expectativa de cara a la próxima cosecha. Son un conjunto de muchas cosas, algunas objetivas y otras absolutamente subjetivas, que hay que hacer ese análisis. Estamos atentos, vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación, pero ni mucho menos descartamos salir de nuevo a las calles pues para reivindicar lo que es de justicia, que es un precio razonable para todos, que algo de lo que nos ha mostrado los mercados estos 2 últimos años tenemos que mantenerlo firme como enseñanza y que ese algo está claro que es esa gran fidelidad del consumidor al aceite de oliva, esa fuerte demanda a nivel nacional y mundial que se mantiene y hay que poner en valor esa situación trasladándose a un precio justo para olivareros y un precio también justo para el conjunto de los consumidores. Evidentemente, cualquier traba comercial que se ponga en marcha no suma, evidentemente resta. Y los principales perjudicados son, en última instancia, como siempre pasa cuando hay una dificultad, ¿no?, los productores y los consumidores. En este caso hablamos de los consumidores norteamericanos, que es un mercado que estamos conquistando, que hemos desplazado al principal exportador, que era Italia, y es un mercado de valor. Es un mercado que aprecia el aceite de oliva como lo que es y es un mercado que no se puede descuidar, ¿no? No olvidemos que es el primer país fuera de la Unión Europea destino de las exportaciones de aceite de oliva, que estamos hablando que en torno al 15-17% de la producción de aceite de oliva que se exporta va a Estados Unidos, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, de lo que exportamos en España. Es un mercado fundamental. Ya sabemos cómo se las gasta la administración Trump. Lo que no puede ser es que nos pille, me refiero a las instituciones europeas, con el pie cambiado. No podemos permitir, esto ya no va a ser una sorpresa, si me permite la expresión, si vienen estas aranceles comerciales. Para eso la respuesta tiene que ser a la altura de la importancia que tiene un sector como el aceite de oliva en el conjunto de la Unión. Sí, porque al final no se sabía que había algún responsable político que le diera igual los dictámenes de la Organización Mundial de Comercio, que se pasara por ahí cualquier tipo de respeto o lealtad institucional. A nadie se le ocurría que iba a ser capaz de que pagáramos el pato el sector agroalimentario por una disputa aeronáutica, y pasó. Entonces, evidentemente, fue en gran parte una sorpresa,
pero de eso tenemos que aprender. Ya no nos vale que nos pongan estas complicaciones y empezar desde el mismo punto que se empezó en el anterior mandato, me refiero a la respuesta, ¿no? Ya tenemos esa enseñanza y a partir de ahí tenemos que reaccionar de forma diferente. En esta PAC se han puesto en marcha medidas, bajo nuestro punto de vista, muy acertadas. Se han puesto medidas que no teníamos en España, que veníamos reivindicando desde el conjunto de la organización y que han contribuido a un reparto más justo y más social de las ayudas, ¿no? Lo primero que tenemos que trabajar de cara al próximo marco es en recuperar presupuesto. Yo creo que es clave. Si algo ha aprendido la sociedad, el conjunto de la sociedad, en estos últimos años, hablemos las consecuencias de la pandemia, de los conflictos bélicos, de las dificultades logísticas, es que el sector de la alimentación, la producción de alimentos, tiene que ser protegido. Tenemos que salvaguardar nuestra soberanía alimentaria. No podemos depender de terceros países de las cosas de comer, ¿no? Si me permiten la expresión. Por tanto, progresivamente, desde el inicio de la PAC, cada marco se ha ido perdiendo presupuesto. Eso hay que revertirlo. Tenemos que, primero, mejorar la dotación presupuestaria. Y segundo, tan importante como conseguir esa mejora presupuestaria, es cómo se repartan los recursos que se firmen para el marco nuevo, ¿no? ¿Cómo se reparten desde nuestro punto de vista de una forma más justa? Bueno, pues mejorando medidas como el pago redistributivo, que es que las primeras hectáreas, las primeras cabezas de ganado de las explotaciones cobren más que las últimas de las muy grandes. ¿Cómo se mejora ese reparto más justo y más social? La ayuda asociada, que están dirigidas a cultivos en crisis, a cultivos con dificultades. En el caso de la provincia de Jaén, lo hemos comentado antes, el olivar tradicional, pues mejorando, dotando con más presupuesto a la ayuda asociada. El techo máximo de ayuda, rebajarlo a una cifra menor que la que tenemos ahora. Si ahora está abierta la puerta prácticamente a llegar a 200.000 euros, el conjunto de la organización proponemos que no se superen los 60.000 euros dentro del capping, del techo máximo de ayuda. ¿Cómo se mejora también el reparto? Bueno, con unos ecoregímenes adaptados a la realidad de las explotaciones familiares, que no nos suponga una complicación y que suponga pues, mejoras que son evidentes y que mitigan una de las cuestiones que no hay duda, que es los efectos del cambio climático. Y también con una simplificación, con una menor burocracia, lo hemos conseguido que hoy la PAC, poner en marcha los requerimientos que implica la PAC son más fáciles que hace un año. Estamos hablando que el cuaderno digital no es obligatorio aún, las fotos georreferenciadas tampoco, los ecoregímenes son más fáciles de poner en marcha. Bueno, pues hay que ir avanzando en esa menor carga burocrática, teniendo en cuenta que tenemos también que asumir unas obligaciones como agricultores y ganaderos para dar respuesta a esos recursos que vienen de fondos públicos y que tenemos que tener un compromiso de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí tienen que ir las líneas para que el balance global sea que las explotaciones que más lo necesitan salgan reforzadas con más ayuda, con más apoyo que lo que hemos venido teniendo en el presente y en los anteriores marcos, que bueno, se va acortando o se va mejorando ese reparto, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, pues a la vista de la situación en la que estamos hoy, el conjunto del sector, pero especialmente la provincia de Jaén, perdió una grandísima oportunidad para contribuir a que el sector fuese más próspero. Nosotros tenemos claro que desde el principio era una buena propuesta en la cual iba en la buena dirección, no nos desviamos ni un ápice de nuestro apoyo desde el minuto 1 hasta el final, y es una oportunidad perdida. Otra más, lamentablemente, que pasa, pero además si algo nos duele es que se haya promovido también desde dentro del sector, ¿no? Yo creo que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, en que tiene mucho eco la desinformación, los bulos, las medias verdades, esto es un claro ejemplo de cómo una mala información, un bulo, una mentira o una media verdad da al traste con un trabajo serio, riguroso y que hubiera beneficiado al conjunto del sector del olivar, especialmente al tradicional, especialmente al olivar de la provincia de Jaén. Se ha demostrado, y por escrito, que no había ninguna limitación en la gestión de las explotaciones, y a pesar de eso, a pesar de estar avalado por informes tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía, hubo quien de forma seguramente interesada, no sabemos o podemos intuir según qué intereses, bueno, se empeñaron en que diera al traste esta iniciativa, bueno, cuando hemos visto
que no había ningún tipo de problema y bueno, pues al final, como te digo, un ejemplo de la mala información y, por qué no decirlo también, de malas intenciones, como te digo, que nos duele desde dentro del sector. Nosotros no vamos a entrar en que sea una administración u otra la que retome o la que ponga en marcha el proyecto. Lo que queremos es que se haga. Que el olivar de Andalucía sea valorado por parte de la UNESCO como lo que es un patrimonio de todo el mundo. Un patrimonio mundial que genera beneficios especialmente al olivar tradicional. Quien arranque o quien retome el proyecto, para nosotros es lo de menos. Nosotros lo que queremos es el fin. Bueno, en el tema del agua, yo creo que hay muchísimo por hacer porque no se ha evolucionado conforme a los tiempos, pues desde que prácticamente me atrevo a decir desde que entramos en la democracia en este país, ¿no? Hace falta mucho, empezando, por ejemplo, por un cambio en la gobernanza del agua. Tenemos que tener un papel más activo en las organizaciones profesionales agrarias que lo que tenemos a día de hoy. Hace falta también una revolución dentro de los órganos del organismo de cuenca, de las confederaciones hidrográficas, que son unas entidades en las que, si me permite la expresión, incluso no han entrado todavía los aires democráticos que impregnan, afortunadamente, la inmensa mayoría de instituciones de este país. Hace falta no dar ni un paso atrás en generación de nuevos recursos, en infraestructuras, como capacidad de embalse de agua, aguas regeneradas, aguas desaladas a precios razonables y, además de generar recursos, que haya un nuevo reparto del agua, un nuevo reparto que primen los criterios de retorno económico, de justicia social y también de cultivos pues, que estén adaptados al territorio y que no alentemos formas de cultivo que en un contexto de cambio climático, de escasez del agua, pues evidentemente a cualquiera que le pregunte, a cualquiera persona con un mínimo de raciocinio, ve que no es sostenible, ¿no? Entonces hay que ver dónde es el mayor retorno de la última gota de agua y a partir de ahí potenciar esos cultivos, esos modelos de explotación y esas zonas. Sí, nosotros desde siempre lo que queremos es que cuando hay una infraestructura automáticamente o en el menor tiempo posible esté en servicio, se sirva para lo que se diseñó. En el caso de la presa de Siles, por ejemplo, no es necesario las conducciones, no hay que vincular el riego a la construcción de las canalizaciones. Hemos trabajado sobre proyectos reales que se puede regar sin esa infraestructura y todo depende de la voluntad que haya en la agilización del procedimiento de asignación de recursos que nos consta que está en la recta final y muy pronto espero que puedan tenerse esas concesiones por parte de las comunidades regantes que están esperándolas, ¿no? Para que por fin una infraestructura que hubo quien vino a echarse la foto en 2015 bajo una supuesta inauguración, pues todavía no está aplicándose al uso por el cual fue diseñada, ¿no? El caso de la presa de la Cerrada de la Puerta, que es una infraestructura que desde nuestro punto de vista es absolutamente necesaria, que estaba planificada, que desapareció de los planes hidrológicos, pues hay que volver a impulsarla, porque además generaría un volumen muy grande de recursos que podría quedarse en zonas que tenemos, bueno, pues muchas necesidades de regadío, como es la provincia de Jaén. Sí, muy buenas. Nosotros, si nos caracterizamos desde el conjunto de la organización, es que cuidamos mucho esa interlocución, porque al final es la vía para trasladar las necesidades, para negociar las cuestiones y luego, en última instancia, para conseguir acuerdos que beneficien al conjunto del sector, ¿no? Yo, personalmente, no tengo ninguna queja con ninguna administración, desde los ayuntamientos de la provincia, por ejemplo, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, no solo la Delegación de Agricultura, también, por ejemplo, la de Medio Ambiente, el Gobierno de España, Ministerio de Agricultura, Transición Ecológica, Presidencia del Gobierno y luego también nuestra presencia en las instituciones europeas, ¿no? Ahora tenemos además un consejero, Christoph Hansen, luxemburgués, que lo conocemos previamente de haber sido comisario, creo que he dicho consejero, comisario. Hemos trabajado con él en el Comité de las Regiones y en el Consejo Económico y Social, con lo cual, además, habla español, es bueno, más fácil comunicarnos con él. Tiene una visión muy parecida a lo que nosotros defendemos del modelo de agricultura y ganadería. Por tanto, la interlocución hay que cuidarla porque es la vía para canalizar las reivindicaciones y conseguir objetivos. Yo creo que más de lo que la sociedad percibe, ¿no? Es verdad que hay partes interesadas en que parezca una confrontación o que aparezca ese negacionismo del cambio climático, de la Agenda 2030, hay quien ha querido pescar
en el río revuelto de las movilizaciones, metiendo cuestiones en debate que nada tenían que ver con el interés de agricultores y ganaderos, pero el agricultor y ganadero que está en el campo, que ve las cosas, no es negacionista, no está de espaldas o en contra de las cuestiones que afectan a políticas medioambientales, porque al final somos conscientes de que nuestra actividad depende absolutamente de las condiciones del medio, que tenemos no que perjudicarlas, sino que mejorarlas. Evidentemente, lo que eso tiene que venir es acompañado por políticas de acompañamiento, no de enfrentamiento, no de hacer o de establecer normativas que estén de espalda al campo o que no se basen en la experiencia de la realidad, de lo que pasa en las explotaciones, ¿no? Quizás ahí ha faltado un poco de pedagogía, ha faltado también establecer las normativas mirando al campo o siendo partícipes los agricultores y ganaderos, y eso se lo exigimos a todas las administraciones. El hecho de que como organización profesional agraria tengamos la posibilidad de influir en las políticas y de aportar en positivo no puede ser desechado por parte de las administraciones, porque si no se genera un problema de descrédito de las administraciones, de falta de confianza del conjunto de los agricultores y ganaderos, y que para nada debe ser así, ¿no? Pues se nota, y no tenemos que irnos muy lejos, ¿no? Al final, aquí en esta provincia, por darte un ejemplo, que viene una ola de calor a destiempo, se va la floración. Que el régimen de precipitación es absolutamente distinto al que hemos tenido hace 30 o 40 años, eso lo ve cualquiera. Que el comportamiento de la fauna salvaje no es el mismo que el que teníamos hace también varias décadas. Eso son evidencias en que las plantas pues retrasan la floración, no se comportan los cultivos de la misma manera, y eso es una realidad. Si alguien viene a decir que eso es mentira o que eso es una cuestiones ideológicas y que no son reales, bueno, cuando ese agricultor y ganadero ve lo que tiene delante, eso no tiene ningún tipo de recorrido ni ningún tipo de asentarse en el conjunto de agricultores y ganaderos, ¿no? Otra cosa es pues quien no pisa el campo o quien quiere utilizar el sector agrario de una forma totalmente para sus intereses, pero sin tener en cuenta el interés de los agricultores y ganaderos. Nosotros, de hecho, dentro de nuestro congreso, en el que tuvimos la semana pasada y hace 4 años, aprobamos una resolución de urgencia en la cual instábamos a las administraciones a que se limitase la expansión de plantas fotovoltaicas, especialmente en cultivos leñosos, ¿no? Olivar, viñedo, etcétera. En Italia, por ejemplo, se ha prohibido que se pongan plantas fotovoltaicas en cultivos, desplazando cultivos leñosos. Nos parece que no es el camino, ni mucho menos que se disminuya la superficie agraria útil frente a esa plantas fotovoltaicas, ¿no? Hay muchísima superficie en nuestra provincia que no está produciendo alimentos que podría ser susceptible de poner esas plantas fotovoltaicas sin disminuir la capacidad productiva, ¿no? Detrás, pues evidentemente hay grandes intereses económicos. Creo que las administraciones deberían tomarse en serio estas cuestiones y no aprobar a la ligera el desembarco de estas situaciones, y claro que nos preocupa, ¿no? Bueno, es la intención de potenciar esa cuestión porque evidentemente, aunque se vaya en la buena dirección, pero vamos muy lentos y hace falta mucho para que la edad media de los agricultores y ganaderos en este país disminuya, ¿no? Estamos en unas cifras muy preocupantes, por en torno a los 60 años de edad media. Si no hay un relevo importante, pues ¿qué fotos vamos a tener dentro de 10, 15 años? Pues no queremos que haya un abandono de las explotaciones o que no haya gente joven que se incorpore a ellas, y especialmente también las mujeres, ¿no? Debe de potenciarse ese relevo generacional real, y una herramienta clave, volvemos a lo que hemos comentado hace un momento, es la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar. Queremos jóvenes que se incorporen en las explotaciones, en sus pueblos, en su medio rural, y para eso hace falta potenciarlo por esta vía, ¿no? Fundamental. Yo estoy seguro que si no fuese por el apoyo de mi familia no podría estar donde estoy, ¿no? Al final esto tiene muchos daños colaterales, entre comillas, muchas horas fuera de tu casa, muchos viajes, muchos sinsabores también, y siempre tienes que tener, si no tienes el apoyo de tu familia, de mi mujer, de mi hija, de mis padres, de mi hermano, todo el conjunto de gente de mi entorno que me facilita el poder
dedicarme a esto sería imposible. Me auguran 25 años que ya te digo yo que no van a ser. Ya lo dije en el congreso, porque si las matemáticas no me fallan, dentro de 25 años tendré 70 y con 70 años no me veo. No me veo en esta vorágine, ¿no? Ni en esta dinámica, sobre todo por lo que exige un cargo de esta responsabilidad, ¿no? Hay gente que lo ostenta con 70 años y más, pero yo no quiero parecerme a quien está en un cargo sin estar a la altura del mismo, ¿no? Entonces ya dije públicamente que 25 años no van a ser. Lo único que aspiro, o mi gran objetivo, es que cuando llegue la hora de dejar el relevo a otro compañero o a otra compañera, lo haga como lo ha hecho hasta hace una semana el secretario general Lorenzo Ramos, con ese cariño, con ese respaldo del conjunto de la organización, con ese reconocimiento a su trabajo de esta trayectoria de 21 años que ha tenido, igual que la que tuvo el primer secretario general, Fernando Moraleda, que estuvo 17 años y que también tuvo un relevo en condiciones. Evidentemente, así es como hay que irse de los sitios. Eso lo he aprendido tanto de quien lo ha hecho como de algunos secretarios generales que no se fueron de esa forma, con lo cual tengo la enseñanza muy cerca, en primera persona, y sé cómo hay que hacer las cosas.